a mano, lo voy a hacer de forma general, un programa genérico, y posteriormente este programa lo vamos a vaciar al software del PLC para que veamos cómo se hace. Y bueno, si nos da tiempo de probarlo mismo, lo probamos. Y de lo contrario, bueno, de todas formas, lo que quiero hacer con esto es juntar ahí algunos cilindros, ponerlo físicamente y ver efectivamente cómo hace las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el programa. ¿Ya tienen todos el diagrama que hicimos en la última clase, el de tiempos y movimientos? Sí, pero sí. Bien, hay que tenerlo a la mano. Vamos a ir generando nuestro programita entonces, ¿no? Les decía en la clase pasada que la programación de los PLCs, pues la podemos hacer en varios lenguajes, ¿no? Obviamente la más usual y la primera que se generó, pues una programación tipo escalera, que justamente deriva de un diagrama eléctrico tipo escalera. Entonces, en base a esto voy a hacer una pequeña introducción de dónde viene este diagrama de dónde viene este diagrama de escalera. Por ejemplo, ustedes ya en algunos semestres pasados, pues aprendieron a hacer diagramas eléctricos, ¿no? En la materia de eléctrica, no sé cuál, ¿no? O electrónica, no sé, en alguna materia aprendieron a hacer diagramas eléctricos. ¿Cómo son los tipos de diagramas eléctricos que hacen? ¿Cómo pueden generar un diagrama eléctrico? ¿Recuerdan? ¿De qué tipo de diagrama eléctrico pueden hacer? ¿Cómo hacen un diagrama eléctrico? Denme un minuto, déjenme bajar por un... Sí, profe. Mostrárselos. Y son diagramas horizontales. Eso es con norma europea, ¿no? Con la norma AIC. ¿Sí? Entonces, norma AIC europea, todos van de forma horizontal. Sin embargo, cuando uso norma NEMA, que es una norma americana, todos los diagramas van de forma vertical, ¿no? Entonces, eso es importante distinguir. Los diagramas que vamos a utilizar los podemos hacer bajo norma NEMA o bajo norma AIC, ¿no? Voy a cambiar la pantalla a un software para generar diagramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo aquí un diagrama eléctrico, ¿no? Aquí estamos viendo un diagrama eléctrico. Entonces, por ejemplo, como bien comentan, aquí tengo las líneas de alimentación, ¿no? Aquí tengo la línea 1 y tengo el neutro, tengo una línea de 110 voltios, ¿no? Entonces dice que de aquí tomo la línea 1, tomo el neutro y lo mando a un interruptor termomagnético, en donde los cables que salen es el 1 y el 2. Después de ahí derivo, ¿no? Derivo conexiones a otros interruptores, el ITP05, 02, 03, etcétera, etcétera, y de ahí los voy conectando. Entonces, este es un diagrama tipo europeo, ¿no? Aquí es un diagrama tipo europeo, donde las líneas, como bien comentan, de alimentación están de forma horizontal. Esos son diagramas tipo europeos, ¿no? Así es como nosotros realmente así es como nosotros vamos a hacer nuestros diagramas eléctricos, ¿no? En forma europea, ¿no? O siguiendo las normas, aquí tengo los símbolos, por ejemplo, aquí las normas, estoy utilizando una norma AIC, hay diferentes normas, por ejemplo, tengo normas gringas, ¿no? Donde ya los símbolos van a ser inclusive diferentes, ¿no? A los símbolos que estábamos utilizando anteriormente, ¿sí? Entonces, depende de la norma que yo quiero utilizar, bueno, pues aquí puedo utilizarla, dependiendo de qué norma vaya, la IEC que nosotros vamos a utilizar, esa es la que vamos a emplear para diagramas eléctricos tipo europeo, ¿no? Sin embargo, también podemos tener diagramas eléctricos tipo americanos. Y en los tipo americanos, las líneas de alimentación no se escriben de manera horizontal, sino se escriben de manera vertical, ¿no? ¿Sí? Entonces, para hacer esta idea, voy a colocar un diagramita del arranque de un motor, por ejemplo, ¿no? Voy a poner el arranque de un motor. Yo voy a hacer una mezcolanza de símbolos, esto es para cuestiones didácticas. Voy a mezclar ahí símbolos europeos y americanos, solamente para cuestiones didácticas y representativas, para que no vayan a reclamar, ¿no? Oiga, profe, pues se equivocó en los símbolos y no, o sea, yo a propósito, se los digo de una vez, voy a mezclar símbolos americanos con símbolos europeos, dado que el ejemplo solamente es con fines demostrativos y didácticos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a colocar, por ejemplo, el arranque de un motor, ¿no? Vamos a arrancar un motor trifásico aquí. ¿Quién sabe qué dice aquí? Creo que tomé otra, ¿no? Déjame borrar esto, me sale muy fea. Bien, vamos a arrancar un motor trifásico. Ok. ¿Por qué me las hace tan granotas?
No, déjenme ver qué pasó, porque no es una línea muy fea. Aquí tengo un motor ya, ¿no? Trifásico. ¿Qué necesito para arrancar el motor? ¿Qué elementos necesito? ¿Qué elementos necesito para arrancar el motor? ¿De control? No, de fuerza primero. Recuerden que un motor es un elemento de trabajo. Entonces, el diagrama de conexión no es un diagrama de control, es un diagrama de fuerza, ¿no? Y los diagramas de control son los que van a controlar los elementos de mando, pero este es un diagrama de fuerza, dado que va a alimentar el motor, ¿no? ¿Qué elementos necesitan para arrancar un motor? ¿Qué elementos necesitarían para arranque del motor? Capacitor. No, un trifásico no lleva capacitor, ¿no? ¿Qué elementos vamos a ocupar? Las 3 líneas, ¿no? Ok, las 3 líneas. ¿Qué más? Interruptor. Van a ocupar un interruptor, sí. ¿Relevadores? No relevadores, no. Miren, vamos a hacerlo americano todo para que no haya confusiones. Déjenme borrar este. Y vamos a hacerlo todo americano para no irnos mal. O sea, vamos a poner nuestro motor. O sea, el americano, el diagrama de fuerza va de forma horizontal y el otro va de forma vertical, ¿no? Entonces aquí tengo mi motor y lo voy a conectar, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo primero que debe de tener el motor antes de llegar a la parte del arrancador? ¿Bajo qué debo de proteger mi motor? ¿De qué lo debo de proteger? ¿La sobrecorriente? De una sobrecorriente. Entonces, le voy a poner una protección térmica, que es más o menos un símbolo así. Que es una protección térmica, esa es nuestra protección térmica. Esa protección térmica tiene un contacto normalmente, tiene un contacto normalmente cerrado, ¿no? Que el símbolo europeo es así, ¿no? Tiene un contacto normalmente cerrado. Perdón, el americano es así. ¿Qué más debo de ponerle aquí? Ya tengo la protección térmica, ¿qué más? Esa protección es una protección contra sobrecarga, como comentaban. ¿Qué más? ¿Un interruptor? Sí, el interruptor, pero antes del interruptor, ¿qué es lo que arranca el motor? ¿Qué es lo que permite que el motor arranque? ¿La fuente de alimentación? La fuente, no, bueno, en este caso no es fuente de alimentación, sino en este caso pues, son como comentaban hace un rato, pues son las líneas, ¿no? De alimentación que vamos a tener. O sea, las líneas de alimentación van a estar acá, ¿no? Aquí voy a tener la línea L1, por ejemplo, L2 y L3, ¿no? Ahí está, mi línea de alimentación. Pero ¿qué más? ¿Qué más protecciones y qué más cosas necesito? ¿Puede incluir algún regulador de frecuencia? No, bueno, podría ser, pero en este caso no, vamos a solamente arrancarlo. Bueno, este tema no lo vimos, y justamente no lo vimos porque supone que ya lo sabían. Aquí necesito un contactor, ¿no? Que es el que va justamente sobre nuestro elemento de mando.
El contactor es el que va, es el elemento de mando que va a arrancar al motor. Este va a cerrar el circuito para que el motor arranque. Entonces ese es el contactor, ¿no? Este contactor obviamente pues tiene una bobina, vamos a llamarle aquí la bobina, por ejemplo, K, por ejemplo. Vamos a llamar el interruptor OL, que es el overload. Y aquí vámonos por ejemplo, un interruptor termomagnético, ¿no? Aquí a lo mejor le pondríamos un interruptor termomagnético que estuviera protegiendo las líneas, que es como el breaker de sus casas, ¿no? O sea, más o menos. Aquí tenemos un interruptor termomagnético, ¿no? De 3 líneas. Este interruptor termomagnético, que es uno solo, vamos a llamarle el ITP 01, ¿no? Los ITP es interruptor termomagnético, tengo un contactor que es el que se encarga de cerrarlo y tengo una protección contra sobrecarga, ¿sí? Este contactor va a activarse cuando yo active la bobina K1, es decir, si yo mando energía a K1, el contactor cierra y arranca el motor. Entonces, ese es el diagrama de fuerza. El diagrama de control de entonces las líneas las pondría así, ¿no? Aquí, por ejemplo, digo, pues este es mi neutro y esta es la línea L1, ¿no? ¿Sí? Entonces, la que debo de accionar es la bobina K1, ¿no? Ahí está la bobina K1. Entonces, la bobina K1 probablemente la conecte al neutro. Y si la conecto al neutro, ¿qué requiere para accionar la bobina? ¿Qué requiere la bobina para accionarse? Corriente. Necesita corriente, o sea, necesita L1. ¿A través de qué le hago pasar L1? ¿Con qué le dejo pasar L1? Le podría poner, por ejemplo, un botón, ¿no? Un botón pulsante aquí. Ahí está, ¿no? El botón, vamos a llamarle botón de arranque, ¿no? Vea. Entonces, cuando yo oprime el botón, ¿qué va a pasar con K1? ¿Se va a encender? ¿Ok? Y se enciende K1, ¿qué sucede? ¿Arranca el motor? El contactor se cierra y arranca el motor. Pero ¿qué pasa cuando salta el botón? ¿Se vuelve a apagar? Bueno, ¿se vuelve a cerrar? Se vuelve a apagar, más bien, se vuelve a apagar, ¿no? Entonces, Sí. necesito algo que evite que se apague. Entonces, lo que voy a hacer es que este mismo contactor, el contactor K1, también tiene contactos auxiliares, ¿no? Tiene contactos auxiliares, algunos abiertos y algunos cerrados, ¿no? Entonces, tomo un contacto abierto del mismo relevador K1 y lo coloco aquí. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando primo BA? Se cierra por el contacto. Cierro K1, el contactor, pero también cierra ese contacto, ¿no? Sí. Y cuando suelto el botón, Se mantiene. se mantiene. ¿Con Sí. quién? Con K1. Con K1. Y está padre. Ahora, ¿cómo lo apago? Volviendo a presionar BA, Ajá, lo vuelvo a presionar y ¿qué hace? se desactiva K1. ¿Por qué? No hace nada, ¿no? Ujú. No se puede apagar, entonces tengo que cortar el cable, ¿no? Para que se apague. Pero algo más fácil que cortar el cable sería poner otro interruptor, pero que este estuviera normalmente cerrado, ¿no? Así. Que se llama BP, ¿no? Botón de paro. Entonces, ¿qué pasa cuando prima BP? ¿Se va a apagar el motor? ¿Ok? Y si lo suelto, vuelve a cerrar el circuito, ¿no? ¿Qué pasa cuando Sí. acciono BA? ¿Se vuelve a encender? ¿Ok? Y si suelto BA, Se mantiene. Sigue trabajando ¿ok? ¿Hasta cuándo? hasta que se presiona BP. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa si el motor sobrecarga? Este contacto que está abierto, perdón, ese contacto que está cerrado se abre y el motor debería de apagarse. Entonces, para que eso suceda, le voy a poner el contacto aquí, ¿no? O sea, el contacto que normalmente cerrado,
aquí el cerrado, que se llamaba OL, lo pongo aquí, por ejemplo. Entonces, vamos a volver a repetir. Si yo acciono BA, cierro el circuito, se acciona K1, se cierra K1, y aunque suelte BA, la bobina sigue encendida y por lo tanto sigue encendido el motor, ¿no? Sí, Si yo oprimo BP, ¿qué pasa? se para. Se para. Y si lo suelto, ¿vuelve a arrancar? No, No, Ya no, ¿hasta cuándo? hasta que se presiona BA. Cero BA y entonces vuelve a arrancar, ¿no? Y ya, ahora, ¿qué pasa si el motor se sobrecarga? ¿Qué pasa con OL? Se abre, se abre, ¿Y el motor qué pasa con él? se se para. detiene. Se para. Y si ya restablezco y cierro, ¿el motor arranca? No, Necesito presionar BA. Ok. Y bueno, ya le ponemos algunas florecitas, ¿no? Le podemos poner un botón, un contacto del mismo K1, ¿no? A una lamparita roja, ¿no? Para que cuando prenda la lámpara roja. Y le pongo un cerrado para que cuando, un orden cerrado para que cuando se apague, entonces prenda una lamparita verde, ¿no? Para que decirme que está apagado, ¿no? Y ya. Entonces, este es el diagrama. Le llamamos un diagrama de fuerza, ¿no? Es el diagrama de fuerza eléctrico, es el diagrama de fuerza. Y ese es el diagrama de control. Entonces, en el momento que crean los PLCs, pues los cuates que se dedicaban a hacer control sabían estos diagramas, ¿no? Sabían hacer diagramas, pero no sabían programar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues ahora, para que sepan, el lenguaje de programación de un PLC se basa en esto, en un diagrama eléctrico tipo americano, ¿no? Vamos entonces nosotros ahora a hacer un programa que se va a parecer a un diagrama eléctrico, ¿no? Vamos a empezar a generar ese programa, en donde las condiciones van a ser como contactos y las acciones van a ser como bobinas, ¿no? Y puede haber condiciones verdaderas o condiciones negadas, ¿no? Contactos abiertos o contactos cerrados. Y puede haber muchas bobinas, ¿no? Que van a ser registros para nosotros. Entonces vamos a ver cómo se programaría. ¿Entendieron esta parte de aquí? ¿Alguna pregunta de esto? no, ninguna. Vamos entonces a No, hacer. profe, ninguna. Vamos con el programa. Entonces, nuestro programa, por ende, va a ser un programa que voy a armar de la siguiente manera, ¿no? Tendría una línea vertical y otra línea vertical que cerraría nuestro programa, digamos. Ahí vamos a empezar a programar. Después, en el primer punto, si ustedes acuden a su diagrama de tiempos y movimientos, teníamos una condición que iniciaba todo. ¿Cómo se llama esa condición? ¿Cómo se llama la condición? Las pusimos en verde, las condiciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo, profe? En su diagrama de tiempos y movimientos, las acciones las pusimos en rojo, ¿no? Y las condiciones en verde. Entonces, ¿cuál es la condición que arranca todo el programa? Creo que es ese uno, profesor. S1. Ahora, ¿cuál es el S1. símbolo de una condición? ¿Cómo simboliza una condición? Como si fuera un contacto abierto, ¿no? ¿Cómo se llama la condición? S1. S1. Ok. Y S1 se supone que va a hacer que salga el cilindro 4, ¿no? ¿Sí estamos? Yo lo que voy a hacer, observen, voy a hacer como si fuera el diagrama eléctrico, ¿no? Voy a agarrar, le voy a poner aquí un negado y le voy a poner aquí la acción. Y la acción debería ser la bobina de Y4, sin embargo lo voy a mandar a un registro que es un bit en la memoria del PLC, al cual vamos a denominarle ahorita R1. Entonces pasaría lo mismo. Si se da la condición S1, aparece R1. Pero ¿qué pasa cuando desaparece la condición S1? ¿Qué pasa cuando desaparece S1? Con R1. Fíjese, se da S1, como el diagrama, se da S1 y aparece R1. Si desaparece S1, ¿qué pasa con R1? ¿No enciende? También desaparece, ¿no? Sí.
¿Cómo le hacíamos para que eso no sucediera? ¿Cómo lo hicimos en el motor? Con el contactor. Le pusimos aquí otra condición, ¿no? Que es justamente el mismo R1, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, está S1, se da R1, y después, si se deja de estar S1, ¿qué pasa? ¿Desaparece R1 o no? No. Queda enclavado, ¿no? Ahora, esto se supone que R1 debe hacer que el cilindro 4 salga. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la condición que sigue en su diagrama? ¿Qué condición sigue? Después de ese 1. Ajá. Ese 4.1. Ok. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, miren. Para evitar que el PLC se brinque el paso 1 y haga el paso 2, voy a pedirle que la condición para que haga el paso 2 es que haya hecho el paso 1. Es decir, que aparezca quién. Que esté presente quién. R1. R1. Y después le pongo la condición que me dijeron que era ¿cuál? Ese 4.1. S4.1. Ahí está. ¿No? Y hago lo mismo. Nada más que aquí genero a R2, ¿no? Que es mi segundo paso. ¿Sí? Y algo muy importante, fíjense, cuando genero R2 lo voy a poner acá. ¿Qué va a pasar si pongo R2 ahí? ¿Qué va a hacer R2? Nunca se va a encender porque para encender R2 se debe encender R1. Sí, claro. Pero cuando se enciende R1 no está R2, ¿no? Sí. Pero ¿qué va a pasar cuando aparezca R2? ¿Se va a activar R2 de abajo? Se activa R2, pero ¿qué pasa cuando se activa R2? Desactiva R1. Exactamente, R2 desactiva R1 y solamente queda R2, ya no R1. Porque ahora, ¿qué va a pasar si desaparece R1 aquí? Miren, si desaparece R1, ¿se va R2? No. 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 ¿No? Entonces queda R2. Sí. Entonces ya queda R2 y nos seguimos con el siguiente paso. ¿Cuál es la primera condición aquí en el siguiente paso? ¿R2? R2 para R2. evitar que se lo brinque, ¿no? Luego, Sí. Ese 2.1. S2.1. Y hago lo mismo. Nada más que aquí genero a R3. Y R3 lo pongo acá. Entonces, ¿qué pasa con R3? Se cierra. Se cierra. Se abre, ¿no? Porque está cerrado siempre. No, sí, se abre cuando Cuando aparece R3, aquí se abre. ¿Y qué pasa con R2? se Se desaparece. desactiva. Es correcto. Y aquí pongo R3, ¿no? Ahí está. Siguiente paso. Mi primera condición. R3. ¿Ok? Después, T1. T1. es BT1, ¿no? Porque T1 es el tiempo. Ah, sí. Pero, ¿quién me dice que ya acabo BT1. de contar? Sí, vete uno. BT1, ¿no? Es el bit del tiempo 1, ¿ok? Ah, y entonces genero a R4, ¿no? Y R4 desaparece R3, ¿no? Sí. Seguimos. Primera condición de acá. R4. Luego, BT1. Entonces sería. S2.2. ¿ok? Genero R5. R5 y R5, ¿no? Ahí está. Después, primera condición. ¿Cuál es la primera condición?
R5. Ok, luego. 5.2.2. 1. Ese 1.1. Ok. R6. R6 para que se vaya R5 y R6. Continuamos, ¿no? Con nuestro diagrama. O sea, obviamente, pues a continuación sería hacia abajo. Aquí lo voy a poner al lado, ¿no? Ya no me cabe. Lo voy a poner aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, siguiente condición. ¿Cuál es? R6. R6. Ok. Luego, ¿cuál? S3.1. Ok. S3.1. Genero R7. R7 también acá. R7. Y esto es, y bueno, lo siguiente. Primera condición que pongo. R7. Ok, luego. S2.1. S2.1, ok. Profe, una Sí, pregunta. claro. Ese 1.4, ¿dónde quedó? S1.4. Ajá. ¿Esa no existe así? Sí, bueno, es que según yo está ese 2.2 y luego se genera ese 1.4 y luego se genera ese 3.1. Es 1.1, ¿no? Es ese 1.1. No es 1.4, es 1.1. Ah, ok. Ok. De hecho, no existe ese 1.4, ¿no? Porque nada más trae dos sensores cada Ujú, ujú. cilindro. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, y R8 lo ponemos acá también, ¿no? Ok, siguiente, primera condición. R8. Ok. Después, BT2. BT2, ok. Pero si son dos en el mismo tiempo, profe. ¿Cómo dos al mismo tiempo? Ah, bueno, todavía no llegamos ahí, ¿no? Ahorita vemos cuando No lleguemos me ahí. confundí, perdón. Sí, todavía no llegamos, ¿no? Esta es R9. Esta es R9. Y esta es R9, ¿no? Ahí está. Luego, siguiente condición. R9. Ok, luego. S2.2. S2.2, ok. Y ese es R10, ¿no? Ese es R10 y ese es R10. Ahora sí. R10 va a provocar que regrese 3, pero también que salga 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, vamos a ver. Necesito que se dé ahora R10, ¿sí estamos bien? Sí. Y que inicie cuando haya terminado de regresar 5. 3, perdón. ¿Cuándo sé que terminó de regresar 3? Tres. Ahí está, ¿no? Ese 3.2. Sí, ¿no? Sí. Ok, ese 3.2. Pero también necesito que haya salido 5, ¿no? ¿Cómo sé que salió 5.1. 5? ¿Cómo? 5.1. Ajá, y lo pongo en serie, ¿no? Ese 5.1. Entonces, no va a hacer nada hasta que haya salido 3 y hasta que haya regresado 5. Ah, entonces ya que salió uno, regresó el otro. Ah, entonces ya sigue, ¿no? Ese es R11, R11 y R11, ¿no? Ya regresaron, ya lo hizo. Después, siguiente condición. R11. Ok, después.
S.52. S5.2, ok. Y también al mismo tiempo S.1.2. S1.2. Ok. Y eso nos genera R12, ¿no? Y entonces nada más va a terminar de salir 4, ¿no? S4.2. Pero ya no hay un R13. Entonces nada más le pongo aquí S4.2 y termina todo, ¿no? Sí. Observen que tengo tantos registros como ¿qué? ¿Cuántos registros tengo? 12. ¿Y cuántos eventos tengo en mi diagrama? 12 también. ¿Ok? Entonces cada registro corresponde a un evento. Esto en realidad no hace nada todavía, ¿no? Porque no hemos accionado ninguna salida. No, los tenemos en registro, los tenemos en memoria, pero no ha hecho nada. Vamos ahora a accionar las salidas. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos primero con el cilindro 1. En el cilindro 1, ¿qué tipo de válvula estamos usando? ¿Qué tipo de válvula usamos en el cilindro 1? ¿5-2? Pero más que 5.2, Con solenoide. ¿cuántas bobinas tiene? Es 2, tiene 2. Es biestable, ¿no? Tiene 2 bobinas. Entonces, si tiene 2 bobinas, ¿en qué momento? Es más, voy a cambiar de pantalla para que vayamos viendo eso también, porque, bueno, yo aquí lo tengo en la otra pantalla, pero lo voy a compartir con ustedes también. Aquí tengo la pantalla 2, ¿no? Están viendo el croquis que desarrollamos, recuerdan ese croquis que todos deben tener también, ¿no? Sí, profe. Ahí está el cilindro 1 y tienen la bobina Y1 y la bobina Z1, ¿estamos de acuerdo? La válvula. Sí. Ahora, en el diagrama de tiempos y movimientos, ¿en qué momento? ¿Están viendo el diagrama ahorita? Sí. ¿En qué evento debo de accionar la bobina Y1, por ejemplo? ¿En qué paso? Y1. Voy a volver a cambiar la pantalla. El cilindro 1, que es este, ¿no? Tiene una válvula de mando 1.1 de 2 posiciones, pero con biestable, con dos bobinas, ¿no? Cuando acciono Y1, se va para acá, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si la dejo de accionar? Se queda en el mismo lugar ¿Ok? ¿Hasta cuándo? hasta que se activa Y2. Z. Z1, ¿no? No, sí, Z1, perdón. Ok, ahora eso vamos a pasarlo al diagrama. ¿En qué momento de esos 12 momentos debo de accionar a Y1 y en qué momento debo de accionar a Z1? Y1 en el momento 5 y Z1 en el momento 11. ¿Es correcto? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Correcto. Vamos al programa entonces. Entonces en el programa digo que en R5, ¿no? ¿A quién acciono? ¿A quién acciono en R5? ¿Y1? A Y1. Y ya nada más ahí, porque en los demás pasos requiero accionarla. No. No, hasta el tiempo 11, ¿no? Ajá, ¿por qué no requiero accionarla en Para los demás pasos? desactivarla, ¿no? Ajá, ¿por qué no requiero accionar los demás pasos? Porque tengo una válvula de qué tipo. ¿De qué tipo es la válvula?
¿Biestable? Biestable. Si no fuera biestable, necesito mantenerla accionada, pero como es biestable, nada más en R5, en Y5, perdón, perdón, en R5. ¿Y dónde activo la otra bobina? ¿Dónde la activo la otra? Aquí, ¿no? Que es en el R11. Bien, entonces vamos a ver cómo pondríamos esa parte, ¿no? Entonces ya pusimos aquí. R5 activa Y1. ¿Y R11 a quién activa? ¿A quién activa R11? Z1. Ok. Eso corresponde al cilindro 1. Ya el cilindro 1 ya lo terminé. Vamos ahora con el cilindro 2. ¿Qué tipo de válvula tiene el cilindro 2? Monoestable. Monoestable. Es decir, esa sí la necesito tener activada porque si no, ¿qué pasa? Se regresa. Se regresa. Regresa a su Entonces, lugar. se regresa al lugar. Entonces vamos a ver en qué tiempo la mantengo activada. ¿En dónde activo la bobina Y2? ¿En dónde la debo de activar? En el tiempo 2. Ajá. ¿Qué más? Se activa en el 4 y se vuelve a activar en el 7. No, en el 4 no, porque en el 4 Sí. ya va a regresar. Bueno, entonces se activa en 2 y en 7, ¿no? Y no, pero si no la activo en 3, ¿qué pasa? Ok, sí, regresa. Entonces, ¿en qué tiempos? Entonces se 2 activa y 3. en 2 y 3 y 7 Ajá. y 8. Ok, correcto. Vamos entonces al programa. Vamos a poner eso. Entonces decimos que la bobina Y2, como comentan ahorita, la voy a activar en el tiempo, ¿qué dijeron ahorita? En R2, ¿no? ¿Sí? Activo a Y2, pero también la activo en R3 y también la activo en ¿qué me dijeron? 7 y 8. En R7 y también la activo en R8, ¿no? Esa es la bobina 2. ¿Es de acuerdo con esto? Sí, profe. Vamos entonces a ver el cilindro 3. Primero, ¿qué tipo de válvula tiene el cilindro 3? ¿Qué tipo de válvula Igual tiene? monoestable. Monoestable. También necesito activarla todo el tiempo, si no se me regresa. Vamos entonces. Bueno, perdón. Antes de esto vamos al diagrama. Vamos aquí al diagramita. Entonces, ¿en qué momento la activo? 5, 6, 7, 8 y 9. Creo que contaron mal, ¿no? No. 6, 7, 8 y 9. 6, 7, 8 y 9. Vamos entonces al programa. Entonces, R3, o Y3, perdón, se va a activar en el tiempo, dijimos, 6. Sí, 6, 6. R6. R6 activa, dijimos, a Y3, ¿no? Sí. Pero también en el tiempo 7, en el tiempo 8 y en el tiempo 9. ¿Estamos bien? Sí. Bien, ya acabamos con el 3, vamos con el cilindro 4. Primero, ¿qué tipo de válvula tiene 4? Biestable. Biestable, ¿no? Entonces, nada más dejo activar la 1 y ya, ¿no? Vamos entonces a ver en qué momento la activo, ¿no? ¿Dónde activo 4? Bueno, Y4 y Z4, ¿no? En el 1. En el 1 activo a quién? Y1. No, ¿a quién activo en el 1? Y4. A Y4. Ok, ¿y dónde activo a Z4? En el 12. ¿En dónde?
12. Ok, perfecto. Entonces vamos ahora a nuestro programa. Y entonces decimos que en R1 activamos ¿a quién? Y4. Y4. A Y4. Y en R12 12. activamos ¿a quién? Z4. Z4. A Z4. ¿No? Sí. Y bueno, vamos a continuar nuestro programa. Voy a brincar otra paginita. Me acabo que aquí lo vemos, ¿no? Bueno, vamos a poner la otra línea. Ya se me acabó ya la hoja. Ahí está. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es seguir aquí con nuestro diagrama. Vamos otra vez al diagramita y vamos con el cilindro ahora 5, ¿no? El 5, primero, ¿qué válvula tiene? Biestable igual. ¿El 5 tiene biestable? Sí. Sí. Fue una selección cara, pero bueno, vamos entonces a ver. Tiene una Y5 y una R5, una Z5, ¿no? ¿Dónde activo a Y5? En 10. Y a Z5 En 11. en 11. O sea, En con una 11. monostable teníamos, ¿no? Sí. Pero bueno, nos quisimos complicar la vida y le pusimos una biestable, ¿no? No pasa nada, ¿no? Lo podemos hacer. Bien, entonces ahora sí decimos que en R10 accionamos ¿a quién? A Y5. Y5. 5. ¿Ok? Y en R11 A activamos Z5. a Z5. Bien, vamos con el 6, ¿no? ¿En qué paso activamos a 6? Voy a poner el diagrama, permítame. Primero, ¿qué válvula tiene 6, no? Biestable. ¿Biestable tiene 6? Sí. 6. Tiene biestable, ok. Como tiene biestable, entonces, ¿en qué tiempo activo a Y6? En el 3. En 3. ¿Y en qué tiempo a Z6? 8. Correcto. Entonces, vamos al programa. Es que dijeron 3 y 8, ¿no? Sí, 3 y 8. Ok, vamos al programa entonces. Entonces, en R3 activo a Y6, ¿no? Sí. Y en R8 Z6. activamos a Z6. ¿Qué nos falta todavía? Fíjense que usamos tiempos, contamos tiempos, pero no hemos puesto a contar los tiempos, solamente usamos su bit, pero nunca hemos puesto a contar los tiempos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tiempos usamos? Vamos al diagrama de tiempos y movimientos. ¿Cuántos tiempos tenemos? 12. ¿12? Bueno, No. ¿Cuántos conteos de tiempo tenemos? ¿Cuántos temporizadores vamos a usar? 2. 2. ¿Cuáles son? BT1 y cerrado? BT2. ¿Cuál? T1 y T2, porque BP1 es el bit cuando termina, ¿no? Pero el tiempo es T1 y T2. Ahora, ¿dónde cuenta T1 y dónde cuenta T2? T1 ¿en qué tiempo está contando? ¿En cuál evento está contando? ese En el 3. 2.1. Bueno, Ajá. sí, en el ¿Y T2? en el- ¿T2 en cuál? En el 8. 9. En el 8. De 8. Ajá. Entonces, igual, ¿no? Vamos a poner lo mismo. En R3 empieza a contar
T1 y cuando termina de contar aparece BT1, ¿no? Y el tiempo aquí pueden ser 5 segundos o lo que quiera yo programar, ¿no? En el R8 empieza a contar ¿quién? T2, T2, Y cuando termina, activa ¿quién? BT2. BT2. A BT2. Y aquí cuenta el tiempo que hiciera, ¿no? 10 segundos, por ejemplo. ¿Sale? Y ya, ese es mi programa. Ahora, este programa en realidad pues, no funciona en ningún PLC, ¿no? No funciona en ningún PLC porque no tiene las direcciones de un PLC, ¿no? No tiene las direcciones de ningún PLC. Entonces vamos ahora a juntar las entradas y las salidas que voy a conectar al PLC para entonces hacerlo, vamos a hacerlo hoy en 2 PLCs diferentes para que tengamos la referencia. Y la próxima clase los vamos a correr en esos PLCs, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos. Por ejemplo, ¿qué elementos tenemos? Tenemos aquí elementos de entrada. Vamos a hablar de los elementos de entrada. Vamos a hacer una tablita que nos construya la diferente forma, ¿no? El nombre del elemento que vamos a tener. La dirección 1 del elemento, o sea, el PLC, y la dirección 2 del elemento. Esta es la 1 y esta es la 2. O sea, un PLC y otro PLC. Vamos a usar el día de hoy 2 PLC. Vamos a poner un S7 1200 de Siemens y un Micro 850 de Allen Bradley. ¿No? Entonces, este es Siemens y este es Allen Bradley. ¿No? Ok, ¿qué elementos de entrada tenemos? Por ejemplo, ¿qué elementos voy a conectar a las entradas del PLC? ¿Recuerdan? ¿Qué voy a conectar a las entradas del PLC? Señal. Ajá, ¿como cuáles son? ¿Los sensores? ¿Sí? ¿Qué número tienen? S1.1. Ok, pero empezamos con S1, ¿no? Sí, S1. ¿Qué más? S2. No tenemos S2. S2, ¿sí? Es S1.1, ¿no? S1.1, S1.2, ¿vamos bien? Sí, S2.1 y S2.2. ¿Qué más? S3.3.1. Ajá, S3.2. ajá, S4.1. ajá. A ver. 4.1. S4.2. Ajá, ¿qué más? S5.1. Ajá, S.1. 5.2. ya, no todos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para las salidas. El elemento, la dirección 1 y la dirección 2, ¿no? ¿Qué elementos tenemos de salida? De salida. Los en. Los Y1 y Z1. ¿Ok? Entonces, Y1, Z1. ¿Qué más? Y2, Ajá, Y3, ¿no? ajá, A ver. Y4, Y4. ¿Qué más? Z4. ¿Ok? ¿Qué más? Y5. Ajá, Z5. ajá. Y6 y Z6.
Ok. Ahora, vamos a poner las direcciones en Siemens. Vamos a usar un PLC Siemens. Entonces, en Siemens, las entradas le va a llamar input, ¿no? Va a ser entradas, va a ser una I. Y en las salidas va a ser una Q. En Allen Bradley también le va a llamar I a las entradas y le va a llamar O a las salidas. En Siemens cuenta en bytes. Entonces es I el número de byte punto el número de bit. En Allen Bradley cuenta en palabras. Es 2 puntos el número de palabra diagonal el número de bit. Obviamente, ¿cuántos bits tiene un byte? ¿Cuántos 8. bits? 8. Entonces aquí va a ir de la 0 hasta cuál? 0.0, 0. ¿Hasta cuál? ¿Hasta el 8? Hasta el 7, ¿no? Ah, sí, 7, perdón. Y luego cambiaría a ¿cómo? ¿Cómo cambiaría ahí qué? Un 1, Y 1. 0, ¿Hasta 0. cuánto? Hasta el hasta 7. 1.7. Y luego cambiaría, ¿no? Etcétera. Pero estas son palabras. Entonces puede ir del punto de 2.0 diagonal 0 hasta cuál. ¿Cuántos bits tiene una palabra? ¿Cuántos bits tiene una palabra? 4. No, ¿cómo 4? 16. 2. 16. Entonces va de 0 hasta cuál. ¿Hasta el 15? El 15. ¿Ok? Entonces va y 2.0, diagonal 0, diagonal 1, hasta diagonal 15. Y las salidas es lo mismo. Q 0.0 también cuenta en bytes. O 0, diagonal 0. ¿No? Cuenta en palabras. Entonces, igual, este es Siemens. Este es Allen Bradley. Esas son las salidas. Y vamos a poner las direcciones entonces. Entonces, el S1 vamos a conectarlos a la I 0.0 en Siemens. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Este a la 0.1, 1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, luego 0.8, 1.0. 1. ok, 1.0, 1.0, 1.1 y 1.2. Para Allen Bradley. ¿Cómo se llamaría? Y 2.0, diagonal, 0. 0. Luego, 0.1. y 2.0, diagonal, 1, 1. 1. Diagonal, 2, 2. 3, 4, 8, 5, 5, 6, 6. 7, 8, 9 y 10. Este no tiene problema porque está en palabras. Dirección de salida para Siemens. ¿Esta sería cuál? 0.0. 0.0. 0.0, Ah, pues, 0.1, 0.2, 0.2. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 1.1. 1.0, 1.1. Para Allen Bradley. O 0. Bueno, es más, aquí hasta lo hice mal. Este no es para el. Ahorita les explico. 0.0, 0 diagonal 0, o 2.0 diagonal 0, diagonal 1, diagonal 2, 2. Diagonal 3. 4. 5. 6, 6. 7. 8. 8 9. y 9. Ok. Bueno, aquí hubo un error yo. El micro 850 de Allen Bradley en realidad no usa estas direcciones. El micro 800 ya tiene una programación de más alta gama, entonces no necesitan ponerle ahí 2.0 de 0, le pueden poner Pepito, Juanito, como quieran. Nada, aquí le dan los nombres que ustedes quieran. Entonces vamos a cambiar el modelo
para que podamos usar esas direcciones, ¿no? Y ya no tengamos que hacer tanto movimiento. En vez de un micro 850, le vamos a poner un micro Logix. Es un micro Logix. Vamos a ponerle un 1400. ¿No? Y ya. Sí, profe. Y así ya nos quitamos de broncas, porque ahí la regué. Entonces el micro 850 en realidad no lleva direcciones. Ese puede ser cualquiera. Entonces, ¿quedamos con estas direcciones? Sí. Bien, entonces vamos a ir al software. Es importante que anoten las tablas. Yo las voy a mandar de cualquier manera, las voy a mandar por las voy a mandar. Ya tenemos nosotros una carpeta de Dropbox, ¿verdad? Sí, ya la tenemos. Sí, Yo profe. no subo a la carpeta esto, pero de cualquier manera, ahorita anótenlas de momento, ¿no? Bien, dejé de compartir ya la pantalla. Y voy a generar ahorita el software del PLC. Bueno, lo voy a abrir desde el principio para que lo conozcamos, ¿no? Vamos a abrir primero el de Siemens. Voy a abrir el de Siemens. Y ahorita vuelvo a compartir mi pantalla. Bien, voy a compartir la pantalla con ustedes y ahorita vemos el software, ¿no? Bien, estamos viendo una pantalla con el software de Siemens. Este software se llama el TIA Portal. Estoy usando una versión 16. Aquí están las siglas de TIA, Total Integrated Automation. TIA Portal, es el portal de automatización. Y así se llama el software de Siemens y nos sirve para programar muchos PLCs, ¿no? Entonces, yo voy a usar este software para poder entonces programar el PLC Siemens S7200 que habíamos nosotros seleccionado, ¿no? Para esta aplicación. Bien, voy a crear ahorita un proyecto nuevo y vamos a empezar a trabajarlo, ¿no? Entonces, lo ponemos aquí, crear un proyecto. Le podemos dar nombre de proyecto. Vamos a llamarle, vamos a poner el nombre del grupo, 7M2B. 7M2B, diagonal, guión bajo, vamos a llamarle latas, ¿no? Al proyecto. Entonces creamos nuestro proyecto, que se llama 7M2 de latas. Es un software un poquito pesado, entonces de repente como que tarda un poco, ¿no? Pero no se desespere. Bien, vamos a configurar el dispositivo que vamos a usar. Vamos a agregar un dispositivo. Y aquí el software me da la gama de dispositivos que puedo programar con él. Obviamente son muchos dispositivos. Puedo programar la gama 1200, la 1500, controladores para drivers, el 300, 400, etcétera, ¿no? Puedo programar muchas cosas. ¿Qué gama vamos a programar nosotros? ¿Qué PLC vamos a usar? Dijimos. PLC. ¿Cuál no? En Siemens, ¿cuál modelo íbamos a usar? ¿Recuerdan? El S7200, algo así. Ok, aquí está el S7200. Y tenemos un buen de PLC S7200. Tenemos una gama enorme, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a agarrar, y ahorita, no sé, vamos a agarrar uno que tenga más puntos. Por ejemplo, el 1214C, DC. Es importante que anoten este modelo porque este PLC lo tenemos que conectar. Entonces, vamos a seleccionar y anoten el modelo. 1214C, DC, diagonal DC, diagonal DC. ¿Sale? Ahí lo tengo ya. Entonces, hay 3, dice, 30, 31 y 40. Esto es por la antigüedad que tiene, ¿no? Vamos a agarrar uno de los más nuevos, el 40. Entonces ya selecciono el PLC, que es un PLC como este. Ahorita lo agrego.
y ya nos va a dar ahí una pantalla muy intuitiva. Esto vamos a ver cómo fue, ¿no? Recuerden que estos PLC los puedo incrementar de tamaño, le puedo poner más entradas, más salidas, etcétera, siempre y cuando la requiera. Por ejemplo, ¿cuántos puntos de entrada necesitamos? ¿Cuántas entradas ¿Entrada? ocupamos? Ajá, ¿cuántas entradas ocupamos? Entrada 2. Eran 14, creo. 1, 2, Este 3, tiene 14, 4, pero ¿cuántas 5, vamos a 6, ocupar nosotros? 11. 11. 11, ok. El PLC tiene 14, estamos bien. Nos alcanza, ¿no? No le puedo poner todas esas tarjetas, ni le puedo poner todas las tarjetas adicionales, pero no voy a ponerle de entradas porque sí tenemos entradas suficientes. ¿Cuántas salidas requiero? ¿Cuántas salidas vamos a requerir? Cuéntenos ahí cuántas 10. necesitamos. 10. El PLC tiene 10, ¿no? Entonces, no vamos a ocupar ninguna más. En teoría está muy limitado, deberíamos de ponerle otra tarjetita, pero vamos a dejarlo así. Tenemos 14 entradas, 10 salidas, y estamos completos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos nuestro PLC. Esa es la parte del hardware. Vamos al software. Vamos entonces aquí a los bloques de programa, ¿no? Aquí está nuestro programa principal. Podemos tener varios programas, pero vamos a ver ahorita uno solo, ¿no? Después vemos esos varios programas. Entonces ya ahí nos va a generar nuestra pantalla de programación. Ahí está nuestra pantalla de programación. Segmento 1. ¿Cómo empezamos nuestro programa? Pero antes de eso, para que sea más fácil, vamos a dar de alta nuestra tabla, si les parece. Miren, vamos a agarrar aquí las variables y vamos a darlas de alta. Mostrar todas las variables. Obviamente no tenemos ninguna porque no hemos dado de alta, pero podemos agregarlas, ¿no? Por ejemplo, nuestras variables de entrada, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los elementos? S1. Ok, S1. Ahí está. ¿A dónde conectamos S1? Aquí dice que está la I00. Bueno, así me lo está dando por default, ¿está correcto? Sí. I00, sí. Ok. ¿Qué otro elemento? S1.1. Ok. Por default me lo conectó a la I0.1, ¿es correcto? Sí. Ok, después. S1.2. Ok, luego. S2.1. S2.2. ¿Ah? S3.1. ¿Ah? S3.2. Ajá. S4.1. Ajá. S4.2. Ajá. S5.1. 5.2. Y S5.2. Ok, son todas las entradas, ¿no? Sí. Ok. Luego vamos con la salida. ¿Cuál tenemos en salida? Y1. Ok. Y1, y dice aquí que está conectado a la I1.3, ¿es correcto? No. Ok, ¿a cuál está conectado? Aquí lo que puedo cambiar. Está conectado no a una I, sino a una Q, ¿no? Sí. A la Sí. Q 0.0. 0.0. ¿Es correcto así? Sí. ¿Cuáles siguen? Z1. Ok. ¿Cuál más? Y2. Bien. ¿Más? Y2. Y2. Y3. Y3. Ajá. Y4. Ajá. Z4. Ajá. Y5. Ajá. Z5. Y6 y Z6. ¿Listo? ¿Son todas? Sí. Y de una vez vamos a poner nosotros los registros, ¿no? Los registros de memoria que usamos. Usamos un R1, ¿no? Aquí me lo está conectando una salida. Sin embargo, un registro, ¿qué es? El registro es una memoria nada más, entonces no es una Q. En Siemens se llaman Nemes, ¿no? De memoria. Y si les parece, vamos a poner la 00, nada más ahí. La 00. Entonces ocupé R1. ¿Quién más ocupé? ¿Cuántos R's ocupé en el programa? 12.
¿Ok? Entonces R1, R2, R3, y ahí me lo está direccionando, ¿ya vieron? Sí. R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R11 y R12, ¿no? Y también ocupamos para los timers, aquí ocupamos para los timers, ocupamos BT1, ¿no? Que también es un registro, entonces le puedo poner BT1, ahí me lo está dando por M1.4, vamos a cambiarlo por uno más alto, vamos a ponerle un M20.0, por ejemplo, solamente para distinguirlo, ¿no? Puede haber sido el que tenía. Y tengo también a BT2, ¿estamos de acuerdo? Esta tablita me va a ayudar mucho, porque ya con esto, pues ya mi programa lo voy a hacer como si lo hubiera hecho genérico. Vamos a ver, miren. Vamos al main, al programa principal. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestro programita. Tenía un monito de estos, otro monito de estos, otro de estos. Y aquí, justo aquí, había algo, así, ¿verdad? ¿Estamos correctos así? Sí. ¿Ese era cuál? ¿Cuál era? ¿Qué dirección tenía? ¿Cómo? Sí, ¿qué dirección tenía en su programa, en el programa que Ya. acabo de hacer? S1. Ok. Fíjense, S1, aunque S1 no valdría, porque ese es el genérico, pero miren qué hace el PLC, miren. ¿Qué hace el programa? ¿Qué puso? Puso C1, pero ¿qué puso arriba? S1. Y ¿Cero? 0.0. Y La 0. dirección que le toca, ¿no? Entonces es muy cómodo, porque entonces aquí, ¿cuál era? R2. R2, y automáticamente me pone que es M01. ¿Aquí cuál era? R1. Y ya me pone la dirección, ¿no? Entonces es muy fácil. Aquí, por ejemplo, el formato era este, ¿no? ¿Sí era así el formato? Sí. Okay, y lo puedo copiar para no estar haciéndolo a cada rato, ¿no? Así como las tareas le hacen, igual. Control C, Control V, ¿no? Ustedes saben más de eso que yo, pero bueno, ahí lo hacemos, ¿no? Bien, entonces, ¿aquí qué era? R1. R1. R1, lo pongo, ya me da la dirección, ¿cuál era? Ese es ese 4.1. Ese 4.1, Sí. ese 4.1, ajá, aquí, R3. ¿estamos bien? Sí. Aquí, Es R2. ajá, S2.1. Ajá. ajá, R4. ok, aquí, Es R3. ajá, BT1. ajá, BT1 R5. Y ¿está bien? R4, sí. Bien, después, Y R4, ok, S2.2. R4. R6, perdón.
R5, sí. SR5, Ajá. S1.1, Ajá. R7, R7, ¿verdad? sí. Ok. R6, sí. R6 Ajá. es S3.1, Ajá. R8, Bien. y R7, sí. Ok. Aquí. R7, Ajá. S2.1, Ajá. R9, R9, ¿no? ujú, R8. R8, BT2, R10. R10, ajá, y R9. Ok. Pues. R9, R9, Ujú, S2.2, ujú. R4, R11, ¿no? R11. ¿Sí, no? ¿Sí es R11? ¿Sí, no? R10. Aquí. R10. Ujú. Ajá, pero bueno, hay 3 de esos, profesor. Ah, Es ok. Le agregamos uno. sí, agregamos uno, Ok. que sería R10, S3.2 Ajá. y S5.1. ¿Ese qué? S5.1. Ajá. Y tenemos R12. R11 y R11, ¿no? Y Acá acá. igual son 3. Igual son 3, sí. Ok. Porque de arriba. Es R11, Ok. R11. Ujú. es 5.2. F 5.2. Ajá. Ajá. El otro es S5. No, S1.2. Ajá. Y luego tenemos S4.2. R12 y R12, ¿no? Sí, ¿Estamos bien? sí. Bien. ¿Qué sigue? Las salidas, ¿no? Ok. ¿Esas cómo van? Esas van con una sola. Son bobines, ¿no? Porque la bobina y la salida, ¿no? Ajá. SR5 Y1, ¿no? 5. Ah, ya uno. Ok. La siguiente, pues igual, ¿no? Nos queda una R11. R11, R11 y Z1. Ok. Bien. Luego. Y luego tenemos. Ahí son 3, no, sí, 4 bobinas que son R2, R3. Esas no son bobinas, ¿no? Sería, en dado caso, sería un contacto, pero recuerden que aquí no hay ni contactos ni bobinas. Ah, En ok. realidad todos son memoria, ¿no? Ok, bueno, entonces serían
4 memorias ahí. Ok, entonces este es R, ¿qué? R2. Ajá. Y nos da ese punto, ¿verdad? Y. Ajá. Ok, y esta vamos a prolongarla, ¿no? Ajá, sí, son 4. Pues sería R2, R3, R7 y R8. Ujú. Entonces es R2, R3, R7 y 8, ¿no? 7 y 8, sí. R3, R7 y R8. ¿De acuerdo? Después, Sí, aquí profe. sería La otra es igual, similar. 4, ¿ah? Pues la Ajá, copiamos, son ¿no? 4. Sí. Sí, sería con R6 al inicio. Ok. Entonces esta es R6. Sí, ¿La salida cuál es? R7, ¿La salida cuál es? Y3. Y3. De una vez. Y otra vez es R7. Ajá. Ujú. R8 y R9. Bien. Después, ya nada más es de una, ¿va? Sí, Esta es R1 R1, y nos da Y4. ¿no? Sí. Ok. La otra es R12 Ok. y la salida es Z4. Z4. Bien. Ahí está ya. Luego nos toca. A ver, R10 ok. con la salida de Y5. Ok, R10. Y Y5. Y acá. R11, Ya todos son iguales, ¿verdad? Ok, sí, R11 y Z5. Z5. Luego seguiría. R3, Ujú, Y6. ok. R8 Ajá. y Z6. Z6. Bien, después. R3 y ahí es donde está el de tiempo. Ok. Ya vamos acá. Voy acá a tomar un temporizador. Miren, el menú derecho. Aquí tengo los temporizadores. Y voy a poner un timer on delay, que es un timer con retardo de la conexión, ¿no? Le pongo aquí un timer. Le dejo ahí el nombre que me da por default. Y entonces sí, agarro. Y esta me da una salida que se llama BT1, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Y aquí me lo estaba dando R, ¿qué? ¿3? R3 y Ok, y nada más estipulo el tiempo. ¿Qué tiempo queremos? 5 segundos, 6. 5 segundos. Ahí está. 5 segundos. Y ya. La siguiente es lo mismo. Sí, Tengo una condición, tengo otro temporizador y tengo otra salida, ¿no? Ok, el registro. ¿Cuál es? R8. sí, R8. Ok, en la salida es BT2. BT2. Bien. Y esa 10 segundos. Listo. Ahí está mi programa. Así es como se ve el programa en un software del PLC, tal cual, ¿no? Este es un software de Siemens. Obviamente nos falta pasarlo al de Allen Bradley.
y nos falta correrlo en un PLC, ¿no? Ya sea en el Siemens o en el Allen-Bradley, pruébense en el Allen-Bradley, y ahí tenemos ya todo, ¿no? Ese es nuestro programita. Entonces, si lo ven, es muy parecido al que hicimos. El otro es el programa genérico que le llamamos porque no es para ningún PLC o corre en cualquier PLC. Este es un programa específico y este es específicamente para el S7200 de Siemens, ¿no? ¿Sí? Obviamente el de Allen-Bradley va a tener la misma consistencia, pero las direcciones van a ser diferentes, puesto que Allen-Bradley tiene otra nomenclatura diferente a la de Siemens, ¿no? Es lo único que va a cambiar. Lo demás sigue siendo lo mismo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe, ninguna. No, ninguna. Perfecto. ¿Sí van entendiendo o de plano no van entendiendo? No, No, sí, profe, sí. todo bien. Ok, correcto. Entonces vamos a parar ahí la clase. Voy a mandar tanto este programa, la impresión del programa que acabamos de ver, como el programa que hicimos a mano. Los voy a subir ahí al Dropbox para que lo tengan disponible.